En este tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer esta blusa de bebé. Coge lápiz y papel y apunta los materiales que necesitamos. El patrón constará de una pieza delantera, una pieza trasera y una manga. Para empezar necesitaremos el patrón. Este te lo podrás descargar gratuito del blog www.omodernmydny.com. Imprime el patrón y ve uniendo las piezas según se van disponiendo y uniéndolas con cinta adhesiva. Luego elige la talla y recorta por la línea. Vamos a doblar la tela y extenderla sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a colocar el patrón. La parte delantera la vamos a colocar justo en el doblez de la tela y la parte trasera no hace falta, aunque sí le dejaremos márgenes para las costuras en todo el contorno. Para colocar las piezas tienes que tener en cuenta dos cosas. Una es el hilo de la tela, que lo pondremos paralela al patrón, y la segunda es que te encajen las piezas de tal manera que puedas dejar márgenes de costura entre una y otra pieza de patrón para luego recortar. Vamos a recortar con un margen de costura de 1 centímetro o centímetro y medio. Recortaremos a este centímetro, centímetro y medio todo el contorno del patrón. Antes de recortar podéis marcar con jabón de sastre en la línea de patrón sobre la tela. Recortaréis, como estáis viendo en el vídeo, a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno de las piezas de patrón. Para la parte delantera, como la hemos hecho coincidir con la doblez de la tela, porque está el patrón solamente como medio patrón, tenemos que recortar todo el contorno excepto el centro del patrón. Realiza un pequeño corte en el centro de la parte delantera para marcarlo y unos pequeños cortes que marcarán la solapa del centro trasero, así tendremos la tela marcada. Ahora vamos a cortar bies. Estos bies miden un ancho de 3 o 4 centímetros y se cortan generalmente en la diagonal de la tela. Los utilizaremos para hacer la terminación de los puños y el cuello. Si queréis, como esta tela es blanca, también podréis comprarlos hechos ya. Esto los estamos haciendo con la misma tela porque a nosotras nos resulta más fácil. También vamos a recortar un rectángulo con todo el ancho que nos dé la tela de unos 5 centímetros. Este rectángulo lo utilizaremos para hacer el volantito que va en el cuello y en los puños. Lo hacemos a todo el largo de la tela porque luego veremos cuánto nos hace falta según el rizo que hagamos. Y ya podremos comenzar a coser. Vamos a coser la parte delantera y la parte trasera por los hombros. Unimos estas piezas con los derechos de las telas enfrentados. Lo colocamos haciendo coincidir los hombros y cosemos a 1 centímetro aproximadamente un pespunte sencillo o lineal por todo el hombro. Hacemos lo mismo con el hombro que nos ha quedado sin coser. Colocamos la pieza trasera con los derechos enfrentados y cosemos. Luego remataremos esta costura con una costura zigzag al borde de la tela. Vamos a fruncir la parte superior de la manga. Con la tensión de la máquina de coser alta y una puntada larga, vamos a hacer un pespunte sencillo por la parte redondeada de la manga. Luego tiraremos de uno de los hilos y repartiremos el fruncido. Con la camisa abierta vamos a coserle la manga al hueco. Para ello primero tenemos que calcular que el hueco de la manga efectivamente nos coincide con el hueco de la camisa abierta. Para eso vamos a ir ajustando el fruncido. Una vez que ya sabemos que sí, que efectivamente nos cae perfecto, con los derechos de manga y cuerpo enfrentados, es decir, la manga con el derecho boca abajo
y la camisa con el derecho hacia arriba, vamos a coser todo el contorno de la manga al cuerpo de la blusa, con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Ya estáis viendo que realmente lo que estamos haciendo es intentar coser por la misma línea que habíamos cosido para hacer el fruncido. Es decir, para que esta costura que nos ha servido para hacer el fruncido no se nos vea por fuera, realizamos la costura justo encima. Hacemos lo mismo con la otra manga. Primero repartimos el fruncido tirando de uno de los hilos de la costura y luego ajustamos bien hasta que nos coincida la medida del hueco con la curvatura de la manga. Coseremos un pespunte sencillo con los derechos de las telas enfrentados. Para terminar, remataremos la costura con una costura en zigzag. Con el rectángulo que hemos cortado para el volante de puños y cuello, vamos a, primero lo cogemos y por el derecho de la tela le cosemos la piculina justo como estáis viendo. Tenéis que tener en cuenta que la costura debe ir por la honda, por la parte inferior de esta piculina, porque luego al volver se tiene que ver la parte de piculina. Ya veis cómo la estamos cosiendo. Remallaremos por la parte que hemos cosido la piculina con una puntada en zigzag todo el borde de la tela. Una vez remallada, lo que tenemos que hacer es volcar de tal manera que se vea la piculina y asentamos con un pespunte lineal o sencillo a 1 milímetro del borde de la tela. Así quedará asentada piculina y tela. Ya tendríamos hecho toda nuestra tira de volante para puños y cuello. Nos ha quedado de unos 4 centímetros aproximadamente. Esta medida la podéis ajustar a vuestro gusto. En la parte superior donde no está la piculina, hacemos un pespunte sencillo lineal con la puntada larga y la tensión alta para luego fruncir. Tirando de uno de los extremos del hilo vamos a ir repartiendo todo el rizo para que quede por igual en todas partes. En el curso de costura online gratuito que estamos compartiendo en este mismo canal podéis ver un capítulo específico para hacer fruncidos. Cuando ya lo tenemos totalmente repartido vamos a coserlo a la manga. Para eso calculamos cuánto volante necesitamos. Y con la manga con el derecho hacia arriba y el volante con el derecho hacia arriba vamos a coserlo con un pespunte lineal sencillo justo por la línea de costura donde hemos hecho el fruncido, que es como a 1 centímetro o medio centímetro del borde de la tela. Iremos repartiendo el rizo para que nos quede igual por todas partes. Y este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la otra manga. Con el derecho de la manga hacia arriba y el derecho del volante también hacia arriba, cosemos por la línea de costura que hemos hecho. Para la parte trasera le vamos a hacer una solapa. Esta solapa se la vamos a hacer luego a mano, pero para colocar el volante del cuello necesitamos tenerla por lo menos alfilereada. Por eso la vamos a planchar y le vamos a poner un alfiler sujetando bien cómo irá esta parte, que es el central trasero de nuestra camisa. Doblamos ambos traseros de la camisa por donde teníamos los piquetes marcados. Ya veis que como lo estamos haciendo hacia el interior de la blusa.
Colocamos la blusa por el derecho y le vamos a coser el volante que lleva en el cuello. Para ello, con el volante con el derecho hacia arriba y la camisa con el derecho hacia arriba, le vamos a hacer un pequeño dobladillo al principio y al final del cuello y vamos a coser justo por la línea de costura que hemos hecho el fruncido con un pespunte sencillo. Con la blusa con el derecho hacia arriba y el bies con el derecho hacia abajo, vamos a coser un pespunte sencillo justo también por la línea en la que hemos cosido anteriormente. Para eso tomaremos como referencia, por ejemplo, la distancia de la patilla o de prensatelas y vamos a ir cosiendo todo el contorno del cuello. Más tarde volcaremos el bies hacia atrás y lo coseremos con unas puntadas a mano, por eso lo dejamos el bies tal como está. Realizamos el mismo procedimiento pero ahora con las mangas. Las mangas llevan un poco de rizadito, entonces con el mismo pespunte que hemos hecho para coser el volante, tiramos de uno de los extremos y rizamos un poquito la manga para que quede con un efecto globo. Una vez que hemos rizado un pelín, ya vamos a pasar a coserle el bies. Ya veis que estamos ajustando la medida deseada. Con la blusa con el derecho hacia arriba y el bies con el derecho hacia abajo, le cosemos el bies en la misma línea de costura en la que hemos hecho el fruncido y luego la costura. Esto se hace para tapar esta costura y que no quede a la vista. Haremos lo mismo con la otra manga. Colocamos el bies con los derechos enfrentados y cosemos por todo el bajo de la manga. Vamos a cerrar nuestra camisa por los costados. Para eso, con la camisa abierta, vamos a doblarla dejando el derecho en el interior por la línea de los hombros y la manga. Ya veis que nos coincide la línea de costura del bies y la unimos tal y como estáis viendo. Con un pespunte sencillo vamos a coser desde el extremo de la manga, pasando por la axila y cosiendo todo el costado de la blusa. Hacemos lo mismo con el otro costado y lo cerramos de la siguiente manera. Doblamos haciéndolo coincidir bien, que la costura del bies quede bien alineada, cortamos los sobrantes y cosemos todo el lateral de la blusa desde el extremo de la manga hasta el final del bajo de la blusa. Para terminar, remataremos la costura con una costura en zigzag. Vamos ahora a hacer el bajo de la blusa. Para eso vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo y con un pespunte sencillo vamos a coser todo el bajo de la blusa. Para las más principiantes os recomiendo que este proceso lo hagáis primero con la plancha o lo sujetéis con alfileres antes de coser a máquina. Os resultará mucho más sencillo. Vamos a terminar con los bies que habíamos dejado sin coser una parte. Primero recortamos un poco los sobrantes de tela para que el bies nos quede bien ajustado. Y con un pequeño movimiento de manos vamos a doblar el bies hacia el interior de la blusa. Le hacemos un pequeño dobladillo
y con unas puntadas escondidas o puntada ciega vamos a coser todo el bies en el interior de la blusa. Los bies que vamos a coser son los del cuello y los puños, que los habíamos dejado sin terminar una parte. La solapa trasera central no la vamos a coser, pero con la costura de los ojales y con la costura de los botones vamos a hacer que no se mueva ese dobladillo que habíamos dejado sin terminar. Le hacemos los ojales a una de las partes trasera central y a la otra que nos queda libre le cosemos los botones a la altura de los ojales que hayamos hecho. Ya tendríamos nuestra camisa lista. Y si te gusta la costura, el do it yourself, tejer y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales y además estamos compartiendo un curso para aprender a coser paso a paso.